Un día se enteró que el rey Harold el Severo, en el siglo XI, había tenido 2 esposas, y desde entonces la vida de Axel pareció adquirir un nuevo sentido. Sentado en el sofá del living, observaba a Brígida preparar la cena. Con unos años menos, Brígida podría lucirse caminando por la peatonal, despertando la curiosidad y hasta la lascivia del resto de los hombres. Ya los adivinaba, dejando por un momento de pensar en sus propias mujeres para concentrarse solamente en el meneo de las caderas de Brígida. Esto fue lo que más atrajo a Axel en el irrepetible momento de la seducción. Como un pavo real, expandiendo su cola plagada de ojos, ejerció sobre ella un efecto hipnotizador. Brígida pareció quedar prendada de la masculinidad de Axel, y en la quietud de la madrugada magreaba su pene, el que no tardaba en erguirse. Los primeros años fueron momentos inolvidables, durante los cuales hicieron uso de la pasión que provocaba amarse. Pero esta ansiedad de apenas poder soportar el término del día para disfrutar del placer de las caricias nocturnas comenzó a diluirse con el tiempo. Lo que otrora resultaba una ocupación pasatista, carente de interés, como leer el periódico los domingos a la mañana, pasó a ser la actividad más aceptable en la medida en que Axel viera a su mujer con otros ojos. Pudiera ser que ella consiguiera un amante, pero no sería el caso, por tratarse de tener una personalidad férreamente fiel. Tampoco sería aconsejable que Axel le demostrara falta de interés acerca de su persona, de las cosas que hacía todos los días, de lo que pensaba u opinaba, porque eso demostraría pérdida de capacidad de amar por parte de él y lograría despertar sospechas en ella, como si realmente fuera él quien la estuviera traicionando. El sábado a la noche fueron al cine, manteniendo sus manos unidas durante casi toda la función. Pero, inadvertidamente, o quizás sí, nunca lo supo, Axel había elegido ir a ver una película épica acerca de héroes de la antigüedad, y había un actor personificando al rey Harold. Axel lo vio ahí, rodeado por escenarios naturales, majestuosos, y las barcas que se hacían al mar bravío. Luego aparecieron 2 actrices en el papel de sus esposas, y esto culminó por confirmar lo que ya sabía. El rey Harold había tenido un par de compañeras que lo siguieron en toda circunstancia. En este momento, donde se reconstruían batallas, Axel soltó la mano de Brígida, y ella lo vio, con la mirada encendida, prendada de la pantalla y de todas las imágenes que allí se mostraban. Brígida trató de entender lo que estaba sucediendo. Un misterioso halo ligeramente luminoso, de azul claro, rodeaba el rostro de Axel, como si fuera un ser poseído. Sus ojos, muy abiertos, lagrimeaban sin parpadear. Sus labios, apenas separados, dejaban escapar leves suspiros. Ella tocó su brazo para saber si aún estaba vivo, siendo ahí cuando Axel reaccionó, pidiéndole disculpas porque había entrado en una especie de trance. Y en esa instancia se vio a sí mismo, sentado en un trono, al pie del cual yacían, como leonas, 2 mujeres sedientas de riquezas y gloria. Axel permaneció mudo durante el resto de la proyección.
Brígida le echaba rápidos vistazos, solo para convencerse de que seguía estando ahí, al lado de ella. Al término de la función, fueron a cenar a un lugar tranquilo y solo ahí Axel pudo recuperar su plano consciente, proponiéndole a su mujer la realización de una puesta en escena, una estampa que recreara el pasado histórico, aquel que había cunado una serie de reyes heroicos que defendieron la tierra en que les tocaba en suerte vivir. Y fue solo cuando su marido le habló de Harold, cuando comprendió que a través de haber visto la película, Axel de alguna manera se había identificado con su raza, y para él sería esencial revivir su pasado. En la reinterpretación de su tiempo ancestral, Axel buscaba comprender su origen y el porqué de haberse casado con Brígida. Luego de 20 años de estar juntos, llegó a la conclusión que solamente le habían quedado gratos momentos atesorados en fotografías que ya habían perdido parte de su color original. Brígida no le había dado hijos y un rey que no pudiera tener descendencia no sería tal. Ya hacía tiempo que había puesto sus ojos en Erika, la mujer de Olaf, su mejor amigo. Si estuvieran viviendo en la dorada antigüedad, él, como rey, le ordenaría a Olaf cederle a Erika. En contraprestación, podría otorgarle la gobernación de un condado, establecerse allí y tener cuantas esposas deseare. Podría, además, aconsejarle que se adueñara de una cierta porción de tierra, acaparando no solo sus cultivos, sino también la tarea de los propios campesinos. El lunes, sabiendo que retomaría la semana laboral, llamó por teléfono a su jefe, diciéndole que se sentía mal y que esperaba al médico. Teniendo todo el tiempo del mundo desde la mañana, Axel aprovechó para diagramar su idea en todo detalle. Fue y compró una lata de pintura roja. Le dijo a su mujer que le ayudara a sacar todos los muebles del living porque iría a pintar. El sofá lo llevaron al dormitorio. La mesa de living no tuvieron más remedio que sacarla al patio, al igual que las sillas. Armado de un rodillo bastante grande, Axel terminó en unas 4 horas de pintar de rojo todas las paredes del living. En verdad, contrastaban muy bien con el piso de madera, pensando por qué no se le había ocurrido antes emplear ese color y no el celeste original. Brígida no se atrevió en ese momento a preguntarle cuál sería la idea, porque lo vio tan eufórico, abocado a la pintura, que no deseó distraerlo. Era evidente que un cambio se había operado en él, y tal vez esta característica viniera manifestándose haría tiempo, trabajando con sigilo desde su inconsciente. En una palabra, con tanta sutileza que nadie se hubiese enterado, ni siquiera Brígida. Axel, una vez concluida la tarea de repintado, pidió a su esposa que le prestara el abrigo de pieles que le regalara para su cumpleaños. Le dijo también que debían apurarse, porque la coronación sería dentro de un par de días, y era menester tener todo preparado. Con su celular marcó el número de su amigo Olaf. Sabía que él no estaría en la casa, porque se encontraría trabajando, pero la intención más absoluta era hablar con Erika. Ella, al principio, no reconoció la voz de quien hablara, aunque el identificador le anunció de quién se trataba. Axel prefirió salir al patio para hablar tranquilo, porque lo que tenía que decirle era un asunto real, ya no proviniendo de él, sino de la corte. El rey le ordenaba, en el término de 2 días, llegar ante el trono para convertirse en su segunda esposa.
En principio, Erika no entendió, mas se convenció que el asunto era serio y que no podría negarse a cumplirlo. Debería sentirse gratificada que el monarca la eligiera como compañera entre el resto de las plebeyas. A la noche, cuando llegó Olaf, Erika trató con cierta suerte de disimular la sorpresa que le había causado el llamado de Axel. No deseó contarle a su esposo, porque sabía que no lo entendería. Además, transformarse en esposa de un rey era algo serio, reservado no para cualquiera, y que toda mujer se sentiría orgullosa de serlo, aunque fuera en calidad de segunda. Conocía el caso de otras terceras y cuartas esposas que disfrutaban tanto de su matrimonio como si fueran las primeras. En estos casos, el orden nunca era taxativo. Brígida, en un principio, no entendió de qué se trataba. Por lo menos, Erika tendría un par de días para pensar qué decirle o si tuviera el coraje de contarle la verdad. Cuando terminó de hablar, Axel regresó al living y le dijo a su mujer que ella era afortunada en tener por marido a un futuro rey. Y además, que el destino la había beneficiado con ser la primera esposa. Axel deseaba que tanto ella como Erika se llevaran bien, no sintiendo los habituales celos que tipificaban a los demás mortales. Y para que viera la consideración que él tenía hacia ella, había elegido por segunda esposa a Erika, sabiendo que ya se conocían desde hacía tiempo. Brígida quedó paralizada al oír esto, y Axel entendió que era por la emoción que le había embargado al enterarse. Estaba en lo cierto de creer que todo lo había hecho por el bien no solo de ella, sino también de ambos, y que al pasar los años estaría agradecida por todo el interés que él había puesto en su bienestar. Al día siguiente llamaron de la oficina para saber cómo andaba, y todos se enmudecieron por la sorpresa al enterarse que había decidido renunciar. De hecho, trataron de convencerlo de lo contrario, porque Axel estaba próximo a cumplir medio siglo de vida y no le sería fácil conseguir otro empleo. Pero alegó que tenía cosas más importantes a que dedicarse y que no le haría falta depender de un sueldo mensual. Axel estaba en lo cierto. Un rey no necesitaba subordinarse a alguien que le suministrara dinero a cambio de prestarle servicios, sino que era lo contrario. Con el paso del tiempo, lograría que todo el vecindario le surtiera de lo necesario para la subsistencia. Exhumó del sótano un antiguo sillón de madera que había pertenecido a su abuelo, y con un resto de pintura dorada que tenía, lo restauró como si fuera un trono. Puesto contra una de las paredes del living, daba la impresión de culminar por conformar la cámara real. Pero un trono no sería tal si faltara una tarima. Fue a un carpintero y le pidió que le armara un estrado lo suficientemente amplio como para que el sillón cupiera. Volvió a llamar a Erika, recordándole que al día siguiente sería la coronación y que estuviera puntual. Durante la cena, Brígida observaba en silencio a su marido como si fuera un extraño. Había cambiado lo suficiente para casi no reconocerlo. Si cuando se fueran a acostar él le pidiera tener sexo, ella vería cómo evitarlo, aduciendo algún dolor corporal o cualquier otra cosa, evitando el contacto físico. Pero no hubo sexo esa noche, ni ella tampoco deseó acariciar su pene.
Lo escuchó musitar palabras y frases sueltas en latín en medio de la oscuridad de la habitación. Parecía estar soñando, mas Brígida lo adivinó con los ojos muy abiertos. La ansiedad por la espera del día siguiente evitaba que pudiera conciliar el sueño. Brígida guardaba un plan, y era ver hasta dónde llegaría el juego. Hasta el momento había asentido a todo lo que él dijera, en la esperanza que volviera a ser el hombre que conociera y con el cual ya llevaba tantos años en pareja. Porque Brígida no podía creer que el espíritu del rey Harold se hubiese adueñado de él con solo haber visto una ficción desarrollada en una película. Al día siguiente, Axel le ordenó a Brígida un desayuno bastante suculento, rico en grasas, porque era necesario tener fuerzas como para sobrellevar el momento de la coronación. Sacó del aparador de la cocina un gran colador metálico, diciendo que eso sería su corona. Buscó un disco que tuviera muchos sonidos de trompetas y timbales y por fortuna encontró una obra de un compositor francés del Renacimiento. La hora indicada sería las 12. Tal como le había solicitado a Erika estar a tiempo, se alegró al escuchar el timbre de la puerta y notar que era ella. Estaba muy linda. Había elegido un vestido de seda color celeste que le quedaban muy bien. Como Brígida todavía estaba en camisón, le ordenó que fuera a ponerse elegante, lo mejor que encontrara en su guardarropa. Axel puso el disco. De inmediato comenzaron a sonar las trompetas. Fue al dormitorio, se quitó el pijama y se colocó el abrigo de pieles. El colador en la cabeza simulaba ser un casco de guerrero, tal y como lo usaran los reyes y soldados antepasados. Salió del dormitorio con la mirada altiva, como si viera desde cierta altura a las dos mujeres que lo esperaban al pie de la tarima. Envuelto en su tapado de pieles, rodeado por los acordes de las trompetas y timbales, coronado con el colador metálico en la cabeza, Axel subió a la tarima, sintiéndose ya entronizado. De inmediato, ordenó a las mujeres que se desnudaran porque tendrían el honor de compartir el hecho real. Brígida y Erika se miraron, no sabiendo si Axel lo estaba diciendo en serio o si era una broma de mal gusto. Sin pérdida de tiempo, subieron a la tarima. De un manotón le volaron el colador de la cabeza, zamarreándolo para quitarle el tapado. Con un empujón le hicieron perder el equilibrio, cayendo de narices al suelo. Quedó ahí sentado, gimiendo de dolor, tomándose de la nariz. Las dos mujeres indultaron a su rey, porque se dieron cuenta que no era más que un chiquillo.